Hemos estado estudiando el Sermón del Monte enseñado por el Señor Jesucristo y vamos a entrar hoy en el libro de Mateo, capítulo 6, del verso 2 al 4. El título normal de este tema sería las limosna, pero yo he querido titularlo La práctica de la generosidad para nombrar lo mismo a lo que se refiere. Voy a leer Mateo 6 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús empezó mostrando que la clave para una vida bienaventurada, satisfactoria, significativa, es tener tanto hambre y sed como un compromiso con la justicia hasta el punto de soportar persecución por ella. Pero él necesita explicar que la justicia a la que él se refiere no es la que proclaman y viven los escribas y los fariseos, porque los escribas en su interpretación de la ley han recomodado los mandamientos para que sean más fáciles de cumplir externamente, pero han ignorado que para Dios lo más importante son las intenciones del corazón. Pero no solamente los escribas se han equivocado, también los fariseos, que a diferencia de los escribas, su trabajo no es interpretar la ley, sino que es enfocarse en un comportamiento más piadoso, pero también se han dado cuenta que en ese comportamiento piadoso les ha llevado a reconocer, les ha llevado a ganar el reconocimiento de los hombres y han perdido la motivación de agradar a Dios por terminar buscando complacer más a los hombres que a Dios. Vimos que Jesús acaba de llamar a sus discípulos a ser perfectos como nuestro Padre en los cielos, pero está consciente que en esa búsqueda de perfección hay un peligro en el que podemos caer, y el peligro es falsificar la justicia de Dios con una justicia propia, y eso no nos va a llevar a ser perfectos como el Padre, sino todo lo contrario, nos va a llevar a ser hipócritas. Y así como los escribas y los fariseos han cambiado las motivaciones de su corazón, Jesús va, así como ya nos puso ejemplos de las malas interpretaciones de los escribas, ahora nos va a poner ejemplos de las malas prácticas de piedad o de las malas motivaciones en las prácticas de piedad de los fariseos. Los tres actos que Jesús va a poner como ejemplos de estos peligros de caer en justicia propia es lo que se conoce como los tres pilares del judaísmo, que es la limosna, la oración y el ayuno. Algo interesante, ¿por qué Jesús empieza con la limosna? Porque la limosna llegó a ser muy importante. De hecho, en algunas ramas del judaísmo de la diáspora, los esenios e incluso algunos grupos de los fariseos, estos actos de justicia como la limosna empezaron a reemplazar el sacrificio del templo, y algunos lo llegaron a considerar como el medio de expiación de los pecados. De hecho, esto lo podemos corroborar en algunos de los libros apócrifos de la escritura. Por ejemplo, Tobías 4:10, un texto escrito en la diáspora, dice: la limosna libera de la muerte y te impide entrar en la oscuridad. En Tobías capítulo 12, versos 8 y 9 dice: la oración con ayuno es buena, pero mejor que ambas es dar limosna con rectitud, porque la limosna salva de la muerte y purga todo pecado. El libro de Sirácida, capítulo 3 y verso 30, un texto escrito por un fariseo un poco antes del tiempo de Cristo, dice: como el agua extingue un fuego ardiente, así la limosna expía el pecado. Pero Jesús no está enseñando que estos actos vayan a perdonar los pecados. Sí está enseñando que si son correctamente motivados van a ser recompensados por Dios.
Pero en la enseñanza de Jesús, el perdón de pecados nunca es una recompensa por el buen comportamiento, ni en la enseñanza de los apóstoles a quienes Jesús comandó en predicar el evangelio. Las buenas obras no son suficientes para compensar, ni pagar, ni redimir los pecados de ninguna manera. La redención de pecados iba a venir por medio de su sacrificio en la cruz. Eso no niega la bondad de los actos piadosos o de los actos de justicia. Jesús asume que tenemos que dar limosna. Ya leí este verso, pero voy a volver a leer desde el verso 2 y quiero que se fijen en lo señalado. Jesús dice, por eso cuando des limosna, o sea, él no está diciendo no den limosna o den limosna, él asume que nosotros vamos a mostrar nuestra generosidad al necesitado. Pero él dice, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Él no está atacando la práctica, él está atacando la motivación. El dar limosna está bien, pero no se debe hacer para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando des limosna, porque es importante que lo hagas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro cuando nosotros escuchamos a Jesús es saber qué entendían los judíos, los oyentes de su tiempo por la palabra limosna. La Biblia que usaban, la Biblia que usó Jesús, que usaron los apóstoles y que era más común dentro del pueblo era la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Y aunque la palabra limosna es interesante porque no hay un equivalente en el idioma hebreo que se traduzca limosna y en ningún momento vamos a encontrar la palabra limosna en el hebreo del Antiguo Testamento, sí encontramos la palabra limosna varias veces en la Septuaginta en el Antiguo Testamento. Solo quiero mostrar aquí, Jesús sí está diciendo que dar limosna es un acto de justicia, pero puede ser un acto de justicia propia si se hace hipócritamente para los hombres, o puede ser un acto de justicia verdadera si se hace de corazón para Dios. Y como estaba explicando, este término limosna es el griego 1654 de la concordancia Strong, en el griego eleemosine, muy parecido, de hecho, eleemosine, aparece 32 veces en la Septuaginta, 18 veces en el Antiguo Testamento, aunque no haya una palabra en el hebreo equivalente, y 14 veces en el Nuevo Testamento. Cuando estudiamos la palabra, en realidad la palabra significa misericordia o compasión, pero en el Nuevo Testamento por metonimia de efecto, por causa, se traduce limosna, caridad, dinero dado a los pobres. Una metonimia es una figura literaria que quiere decir que se llama algo así porque es el efecto que causa lo que significa, pero ese efecto, esa causa siempre tiene ese efecto y entonces generalmente se nombra como el efecto, una limosna, una caridad, un dinero dado a los pobres. Hay dos palabras en griego que se traducen misericordia. Una de ellas, la más famosa, es oikos, de oiteiro, que solo expresa el dolor, la lástima, la agonía emocional cuando se ve a una persona sufriendo. Sin embargo, la otra palabra de donde viene el emocine, que es limosna, es la palabra eleos, que también se traduce misericordia, pero aquí el emocine se refiere a la acción útil real de la piedad. Es una misericordia que actúa. Esta es la razón por la cual el limosine se traduce consistentemente como limosna o como dar limosna, porque es el resultado de ser misericordioso, en griego elemeón, y es la expresión externa de eleos, es una compasión activa o una misericordia en acción. Quiero mostrarles algunos de los pasajes que en la Septuaginta, los que leían la Septuaginta iban a leer como limosna. Es algo muy interesante.
En Deuteronomio 6:25, Deuteronomio 6 nos dice que cuando los hijos les pregunten por qué tenemos que adorar a nuestro Dios, le cuenten a los hijos que Dios los sacó de la tierra de Egipto de esclavitud para que obedecieran sus mandamientos, y que si obedecen sus mandamientos habrá limosna para nosotros si observamos todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios como Él nos ha mandado. O sea, la palabra en la Septuaginta es limosna, usted lo puede ver en la Septuaginta, aunque la palabra en el hebreo es justicia. Por eso nuestras versiones traducen justicia. Pero había de alguna manera lo que Moisés estaba diciendo es que si obedecemos a Dios, Dios va a actuar generosamente con nosotros justamente porque le estamos obedeciendo. Y se mezclan esos significados. Más adelante en Deuteronomio 24, 12 al 3, cuando habla de prestar a un judío, se establece: si ese hombre es pobre, no retendrá su prenda durante la noche, sino que sin falta se la devolverás al prenderle el sol. Así podrá dormir con su ropa, te bendecirá, y delante del Señor tu Dios se te contará como una limosna. Lee la Septuaginta, pero la palabra en el hebreo es como un acto de justicia, y vemos cómo sí, la limosna es un acto de justicia. Para el Antiguo Testamento y para los que leían la Septuaginta era claro que la limosna era un acto de justicia. Por eso los esenios y algunos otros grupos le dieron tanta importancia a la limosna, que la consideraban más importante aún que el ayuno y la oración, y por eso es el primer tema que Jesús toca, que tal vez en nuestra mente no hace sentido, porque quizás nosotros hubiéramos hablado primero de la oración como un acto de piedad, pero como para los judíos era más importante la limosna, por eso Jesús habla primero de la limosna. En los salmos hay bastantes salmos, pero elegí 3 que traducen y usan la palabra en la Septuaginta limosna. Estos eruditos tradujeron, en lugar de traducir justicia, tradujeron limosna, porque ellos entendían la limosna como un acto de justicia. Y el Salmo 24:5 dice: ese recibirá bendición del Señor y limosna del Dios de su salvación. Dios le mostrará generosidad. En el Salmo 33:5 dice: Él ama la justicia, la limosna y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Ojo que en el hebreo se dice justicia, pero en la Septuaginta leíamos limosna. El Salmo 103:6, un salmo que habla de bendecir al Señor por todos sus beneficios. En el verso 6 dice: el Señor hace limosna y juicios a favor de los oprimidos. Y vemos cómo esa justicia que se habla limosna está a favor de los pobres, de los oprimidos, de los afligidos. En Proverbios también hay varios proverbios, pero elegí también 3. En Proverbios 3 te dice la limosna en el Septuaginta y la verdad. Y aquí lo que llama la atención es que aquí se traducía el hebreo sedaká, pero aquí los traductores, los 70 que tradujeron la Septuaginta, tradujeron del hebreo gesed, y el hebreo gesed es el amor de pacto, es la fidelidad de pacto, es el amor leal de Dios, es el amor que Dios solo manifiesta a los que están en pacto con él. Es el amor que David manifestó a Mefiboset por el pacto que había hecho con su papá Jonatán. La misericordia, pero ese término también tiene que ver con la limosna. La limosna como obligación de pacto y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Más adelante en Proverbios 14, 21 y 22 también dice: el que desprecia a su prójimo peca, pero es bienaventurado, y es el mismo término Ashrei, que es el mismo término Macarios, que con el que Jesús empieza su sermón, las bienaventuranzas. Bienaventurado es el que se apiada de los pobres, no se perderán los que traman el mal, pero limosna y verdad recibirán los que planean el bien. Dios va a mostrar generosidad con los que son generosos con los pobres. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Y Dios va a mostrar generosidad por el amor de pacto que tienen con ellos. Es interesante este uso del término limosna en la Septuaginta. El proverbio 19:22 dice: lo que es deseable de un hombre es su limosna, y mejor es ser pobre que mentiroso.
O sea, el proverbista que está diciendo, si algo debe tener un hombre es que sea generoso, que practique la generosidad. ¿Por qué? Porque mejor es ser pobre que mentiroso. Y de alguna manera lo traduce, en el hebreo es gesed, pero en la Septuaginta los traductores lo tradujeron como limosna. Proverbios 21:21 dice, el que sigue la justicia y la limosna en la Septuaginta, haya vida, justicia y honor. Y aquí lo interesante es que se usa la palabra limosna que en otros pasajes ha traducido el hebreo sedaká y también ha traducido el hebreo gesed. Entonces, tanto sedaká, gesed como limosna están conectados. El amor de pacto con los actos de justicia están conectados con dar limosna. Y el que persigue la limosna y la generosidad va a hallar vida, justicia y honor. Isaías 38:18. Esta es una oración que Ezequías hace al Señor cuando lo libra de la muerte y le alarga la vida. Él le dice, porque el Seol no te expresa gratitud ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu limosna. Él acaba de recibir la generosidad de Dios extendiéndole 15 años más de vida y él le dice, Señor, porque estoy vivo, experimento tu limosna, tu generosidad. Y lo interesante es que es otra palabra hebrea diferente, es la palabra fidelidad o verdad, emet. Pero los traductores de la Septuaginta ponen ahí limosna. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero eso es importante porque esta Biblia leían los oyentes de Jesús, la Septuaginta. En Daniel también vemos, y posiblemente de aquí interpretaron los esenios y también Tobías y también el otro escritor, lo del hecho de que la limosna expía pecados, pero vemos que no es eso lo que Daniel está diciendo. Pero Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño es de que él se va a volver una bestia y que va a ser humillado. Y cuando él le cuenta el sueño a Daniel y le pide la interpretación, es interesante porque Daniel le dice, Señor, que este sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que te odian, pero esto viene sobre ti. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia, pero la Septuaginta dice haciendo limosna, y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Y está en paralelismo el mostrar misericordia a los pobres con el hacer limosna. Quizás sea prolongada su prosperidad. Ahora, hay que entender algo. Daniel no le está diciendo a Nabucodonosor que si él da limosnas y que si él muestra misericordia a los pobres, entonces sus pecados van a ser expiados. No, lo que él está diciendo es, rey, te conviene dejar de oprimir a la gente y ayudar a los pobres. Porque entonces al menos el pecado que has venido acumulando pues va a tener un límite, ¿verdad? No le está diciendo que va a desaparecer así nada más, está diciendo que disminuya el juicio que sus pecados están acumulando. Eso es lo que le está diciendo. Ponga fin a sus pecados haciendo limosna según la Septuaginta, justicia según el hebreo, actos de justicia según el hebreo, y ponga fin a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea alargado su reino. Y vemos que después él reconoce que el cielo gobierna. En Daniel 9:16, en la intercesión de Daniel al Señor para que acabe la cautividad, él le dice, Señor, conforme a todos tus limosnas, apártese ahora tu ira y el furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Y el Septuaginta usa la palabra limosna, pero en el hebreo la palabra es actos de justicia. Está diciendo, Señor, tú eres sumamente generoso, tú eres sumamente justo, y según tu generosidad, a mí me gusta cómo suena el término generosidad, según tu generosidad, quita tu ira de nuestra ciudad. Y el Señor lo hace, y bueno, Ciro decreta, y etcétera, ¿verdad? El ejército en regresa. Ahora quiero mostrar los usos de esta misma palabra limosna, pero en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús la usa también y la vemos en varios usos. Entonces, solamente para tener esa comprensión de a qué se refiere la limosna. Al final es generosidad, pero es importante verlo.
A Jesús lo manda a invitar a comer un fariseo y el fariseo cuando él ve que no se lava las manos, entonces Jesús lee su mente, ¿verdad? Y le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, está bien que diezmen, es necesario diezmar, es necesario que haya alimento para los levitas, para el funcionamiento del templo, que mientras el sistema de sacrificios está instituido, pues se cumpla, pero no, pero lo más importante es la justicia que se conecta con el amor. Lo más importante es el cuidado de los pobres. Sí, está bien que cuiden del sistema sacrificial, pero eso refleja que solo están limpiando lo de afuera, pero no están limpiando lo de adentro. Porque al final las vidas humanas son más importantes que el sistema sacrificial. Entonces, preocúpense más por los necesitados, es el mensaje aquí. Y entonces, sus sacrificios serán recibidos. Ese es como el punto cuando dice, entonces todo será limpio. En el siguiente capítulo, hablándole a los discípulos, Jesús acaba, en Lucas acaba de registrar lo que también vamos a ver más adelante en Mateo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber, y luego en el verso 32, un verso maravilloso, les dice, no temáis, manada pequeña, no teman mi pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero de ahí viene un consejo, de ahí viene un llamado, vendan lo que poseen y den limosna. Háganse bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla a destruir. O sea, es interesante porque ellos están temiendo quedarse sin comida y sin bebida y Jesús les dice, preocuparse por dejarte de comer. No, mejor reparten lo que tienen con los pobres, porque eso les va a dar tesoro en el cielo y Dios no los va a dejar. Si ustedes son su rebaño, Él es su pastor, Él cuida de ustedes. Él ya les dio el reino, ¿cómo no les va a dar qué comer? Entonces, hay un llamado de Jesús a practicar la generosidad. En Hechos 9:36, antes de contarnos la resurrección de esta mujer, nos cuenta que ella era una discípula en Jope llamada Tabita, que en griego es Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Obviamente esta no es la razón por la cual es resucitada, pero por algo se le menciona el testimonio que ella daba. Ella está cuidando de los pobres y qué mejor que alargarle la vida a alguien que está cuidando de los pobres. En Hechos 10 hay otro hombre llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Vio claramente en una visión a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es impresionante porque el hombre ni siquiera es creyente, ni siquiera ha oído el evangelio, ni siquiera ha sido salvo. Del ángel se le está apareciendo a un incrédulo porque ha llamado la atención del cielo a través de sus oraciones y de sus limosnas, de sus actos de generosidad. Dios le va a decir que mande a traer a Pedro, Pedro va a venir, le va a predicar el evangelio, él va a creer en el evangelio, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos, después los va a bautizar en agua y ahí se va a abrir la puerta para la entrada de los gentiles al reino de Dios. Es un hombre impresionante porque él fue el primer gentil en ser lleno del Espíritu Santo en toda la historia de la iglesia. El primer no judío en entrar a ser pueblo de pacto. Y este es el último verso que cito, Hechos 24:17, pasados algunos años vine a hacer limosnas
las cartas apostólicas sabemos que Pablo, perdón, estaba buscando una ofrenda para Jerusalén, una ofrenda monetaria, porque había habido una hambruna que de hecho había sido profetizada por el profeta Agabo en Jerusalén y estaban pasando necesidad los de la iglesia. Y entonces Pablo va a Galacia, a Corinto, a Filipos y a todas las iglesias y recoge una ofrenda que él mismo lleva a Jerusalén. Y cuando él habla de eso, para nosotros es ofrenda, pero aquí vine a traer limosnas, es el dinero, y a presentar ofrendas son los animalitos que va a sacrificar, porque todavía estaba el templo y él va a ir al templo a hacer ritos de purificación, y entonces aquí está hablando de los animales, pero la limosna es para la iglesia, para la gente que está pasando necesidad. Ahora, no podemos negar que claramente los pasajes del Antiguo Testamento en la Septuaginta nos muestran que la limosna es un acto de justicia misericordioso o un acto de justicia y a la vez de misericordia. Sin embargo, hay una advertencia de parte de Jesús. Jesús no está diciendo que no se dé, ni está negando que sea un acto de justicia, sino que solamente está recordándonos, tengan cuidado. Está bien que den limosna, está excelente que den limosna, pero tengan cuidado de no hacerlo con la intención equivocada. Cuando lo hagan, no toquen trompeta delante de ustedes, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Donald Carson comenta, nosotros los seres humanos somos un grupo extraño. Escuchamos altos mandatos morales y vislumbramos un poco la belleza genuina de la santidad perfecta. Y luego prostituimos la visión soñando con la forma en que otros nos tendrán en alta estima si fuéramos así. La exigencia de la perfección genuina se pierde en el objetivo menor de la piedad externa. El objetivo de complacer al Padre se intercambia por su primo pigmeo, el objetivo de complacer a los hombres. Casi parece como si cuanto mayor fuera la demanda de santidad, mayor fuera la oportunidad de hipocresía. Realmente triste y tan cierto. Tengamos cuidado de prostituir la visión en lugar de ser en alta estima por Dios, a que los hombres no tengan en alta estima y a caer en hipocresía. Cuando Jesús dice no toques trompeta, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que no hay registros de que alguien tocara una trompeta en las sinagogas o en las calles como aquí está mi limosna. No, o sea, generalmente puede ser una metáfora vívida para llamar la atención sobre un acto de caridad. En algunos textos, tocar una trompeta significaba anunciar o llamar la atención sobre uno mismo con fanfarria. Era todo, de alguna manera. Charles Quall nos da dos explicaciones posibles. Primero, los cofres de ofrenda en el templo se llamaban cofres de shofar o cofres de trompeta, ya que la boca de los cofres tenía la forma de un shofar, anchas en la parte superior y estrechas en la parte de abajo, y eso facilitaba la entrega de la ofrenda y también evitaba el robo, ¿verdad? Tocar la trompeta podría ser una referencia a arrojar moneda ruidosamente en el cofre para que suene y de alguna manera haya como un toque de trompeta y así llamar la atención sobre miren cuántas monedas eché. Pero esta es una posible interpretación, y la segunda posible interpretación es que las trompetas también se sonaban en los días de ayuno al momento de pedir la limosna. Entonces sonaba el shofar, pero como parte de la liturgia a la hora de la limosna, ¿verdad? Entonces es posible, pero no hay registros de esto, que se les haya reconocido a algunos un gran regalo con un toque de shofar, ¿verdad? Lo interesante es que Jesús dice que no hagamos esto de llamar la atención como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, el punto de la trompeta no es en sí una trompeta, sino es llamar la atención. Es un lenguaje metafórico, como el tema de cortarse la mano y como también lo vamos a ver el de la mano derecha e izquierda. Lo interesante aquí es que Jesús define en Mateo un hipócrita. Hay varios tipos de hipócritas, ¿verdad? Y para nosotros el entendimiento de hipócrita es el que no vive lo que predica, ¿verdad? En realidad, aquí el término hipócrita no es ese uso, no es una persona
que en realidad vive una vida inmoral. A nosotros le llamamos hipócrita a alguien que está viviendo una doble vida, pero aquí los fariseos en realidad ellos no tenían una doble vida. O sea, ellos no estaban, generalmente, no estaban en adulterio, no estaban en negocios ilícitos, o no eran fariseos y al mismo tiempo publicanos, no. Sino que Jesús le llama hipócrita a alguien que es justo en la conducta externa, pero los motivos de su corazón son equivocados. Michael Brown comenta, el hipócrita no es la persona moralmente deshonesta o farsante, sino la persona religiosa típica que ora, ayuna y da, pero ya lo hace por rutina, ya no lo hace por agradar a Dios, ya no lo hace por los que siente la necesidad. Los libros dicen que hay que dar limosna, que limosna me va a perdonar mis pecados. Doy limosna, pero no está realmente reconociendo, digamos, agradeciendo la bendición que tiene, que el otro no tiene, y no está realmente doliéndose con el que se duele, y no está realmente dando por amor al pobre, sino está echando para que vean, qué bueno es, qué generoso es, y de alguna manera lo que está haciendo es dar más en el templo y menos a los pobres. Entonces, ese es el tema, digamos, aquí que Jesús está tratando de resaltar. Jonathan Pennington aquí comenta, en el uso actual esta palabra normalmente se refiere a alguien que dice una cosa pero hace lo contrario. En el habla corriente, un hipócrita es alguien que vive con una doble vida, que contrasta acciones y palabras, tal como un político que recibe sobornos mientras realiza una campaña contra la corrupción, o un pastor que se roba los diezmos, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, este no es el sentido de hipócrita aquí. El doblez es una buena forma de describir la hipocresía en Mateo. Es un doblez de las acciones y la persona interior o el corazón, no de palabras y acciones. No es que él diga una cosa y haga lo otro. Él hace lo que dice, pero su corazón no lo está haciendo cuando él lo hace. Él lo está haciendo de dientes y lo está haciendo de acción, pero su corazón no lo está haciendo con la motivación correcta. O sea, él no tiene un entendimiento de su pecaminosidad y de la gracia, sino lo está haciendo porque él es justo y le toca hacerlo y hay que cumplir la ley y hay que mantener el estatus. Ese es el punto. Para ser alabados por los hombres, para mantener el estatus, para mantener el reconocimiento, para mantener la alabanza de los hombres, para que sí digan, ahí va el santo fariseo. En verdad les digo, dice Jesús, que ya han recibido su recompensa. Jesús advierte con una equívoca e irónica declaración que el hipócrita dador de limosnas ya tiene la única recompensa que va a recibir. Esa recompensa es la alabanza de los demás. Probablemente la trivial alabanza de otros hipócritas. Gente que lo alaba de repente, pero que en realidad no lo admira. En realidad no busca ser como él, pero sí, bravo, le dice muy bien, le dice mi hermanito, le dice mi gran siervo de Dios, usted es súper espiritual, pero en realidad no hay un sentir de seguir su ejemplo. Ese es el punto. El punto aquí es que esta recompensa en realidad no es recompensa en absoluto. Hermano, la alabanza humana es efímera, temporal, voluble y terrenal. Le pueden hacer gran bulla hoy y mañana estar hablando mal de usted. Así somos los hombres. Así somos los hombres. No es una recompensa en realidad, pero esa es la recompensa el que tiene, el que hace un acto de justicia, como dar a los pobres o como dar dinero en la iglesia, solamente para ser visto. Pero Jesús nos muestra que hay una manera correcta de hacer esta práctica de generosidad. Pero tú mi discípulo, tú mi seguidor, tú que quieres aprender de mí, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y esto también es una figura literaria. Para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo le puede dar a usted a un pobre sin que el pobre se dé cuenta que le está dando? ¿Acaso aquí tenemos que recordar? Jesús dijo, sean luz y sean sal, y que vuestras buenas obras se vean delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no se está contradiciendo.
No dejar que la izquierda sepa lo que la derecha hace es otra metáfora simple y sencillamente de un ejemplo de que los diferentes miembros del cuerpo no deben realizar las obras con miras al reconocimiento. En sentido figurado, lo que Jesús está prohibiendo es celebrar con orgullo los propios actos de justicia. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer de corazón. Si la gente se da cuenta o no, no importa, pero no estamos buscando enorgullecernos de eso. Y hay mucha gente que da con el objetivo de decir después de echar en cara, pero yo hice buenas obras, pero yo doy, pero yo practico la generosidad, pero yo voy y ayudo a los pobres, pero yo voy y voy al lugar de ancianos, pero yo voy y voy con los niños, pero yo voy y hago tal cosa. Pero, ¿por qué tienen otro? ¿Cuál es la intención? Y yo no creo que esté mal en algún momento compartirlo. Yo conozco personas muy generosas y me he enterado, obviamente, porque uno llega a darse cuenta, pero uno se da cuenta del corazón, o sea, no lo viven diciendo a todas las personas, ¿verdad? Sino son en ciertos momentos. La frase en secreto, recordemos aquí lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Para que tu limosna sea en secreto. La frase en secreto es un contraste memorable y agudo con la donación de limosnas al son de la trompeta. O sea, son figuras literarias. Aquí claramente dice el son de la trompeta y en secreto no son tan literales, son imágenes evocativas, poéticas y memorables que intentan comunicar la cuestión del motivo del corazón. Con trompeta es simplemente realizarlo para la alabanza de los demás. En secreto es simple y sencillamente realizarlo para la alabanza de Dios. No quiere decir que nadie se dé cuenta. O sea, no debemos de tomar estas palabras de manera literal porque es casi seguro que de manera literal nunca nadie sonó una trompeta, claro, posiblemente en los ayunos y todo, pero como tal en la calle nadie se puso a tocar trompeta antes de darle al pobre, por ejemplo. Y en secreto también es muy difícil que se haga un acto de generosidad que nunca nadie se entere. O es imposible que mi mano derecha no sepa lo que hace mi izquierda. Es una figura literaria, ese es el punto. Carson comenta, como entendemos por el texto, el discípulo de Jesús no está dando en secreto para ganar alguna recompensa celestial. Más bien está dando en secreto para evitar el glamour del honor de los hombres, para complacer a su Padre Celestial y para satisfacer la necesidad real. Esto es importantísimo. O sea, él no lo está haciendo por ganar el glamour de los hombres, sino porque él vio que hay una necesidad real y siente la necesidad de cubrirla. El resultado de eso es una recompensa espiritual. O sea, el que da no lo debe hacer si es que Dios me va a recompensar, o es que, porque al final es lo mismo, ¿verdad? Buscar mi propia gloria. No. El que lo hace desde la misericordia que ha recibido. Los seguidores de Jesús no deben engañarse pensando que todo dar le agrada a Dios. Que dar per se es un acto de justicia. No. Hay muchas veces que dar no fue agradable para Dios, ni fue un acto de justicia, porque fue un acto que buscaba mi propia gloria. En secreto es en sinceridad al Señor. Vemos aquí un pasaje que tiene que ver con esta práctica de generosidad, 2 Corintios 8, del 1 al 5, nos dice Pablo, ahora hermanos, escribiendo a los Corintios porque les quiere pedir ofrenda y también lo hace con los romanos y no lo hace en secreto y no quiere decir que nadie se va a enterar porque va a haber mensajeros que van a traer la ofrenda y todo, pero les dice, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que nos ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado. Y este pasaje es clave, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave? Ellos en secreto, en sinceridad, se entregaron al Señor y por su entrega al Señor rogaron poder dar también a Pablo para que llevara la ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué? Y aunque
estaban en gran pobreza, dieron aún más allá de sus posibilidades. Se recortaron con tal de dar. Y le suplicaron a Pablo con ruegos, por favor, danos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pero el punto es que ellos ya se habían entregado al Señor primeramente, de corazón. Jesús dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Los discípulos pueden tener la confianza que en los actos de piedad secretos, que no quiere decir que nadie se entere, sino que no buscan la promoción personal, serán recompensados. Porque esa confianza se basa en la realidad de que su Dios es un Padre celestial que ve lo que ocurre en lo secreto, es decir, Él conoce todas las cosas. El discípulo es libre para seguir la virtud sin la necesidad de alabanza y honor de la sociedad. El tema es este. ¿Damos para ser reconocidos? O si no fuéramos reconocidos, no diéramos. Y ese es el peligro de los actos de piedad, que la gente los nota. Y entonces podemos terminar haciéndolos para la gente y no para Dios. Pero debemos de esforzarnos por ignorar que la gente lo note o no lo note, que la gente se dé cuenta o no se dé cuenta, que la gente alabe o critique. Debemos de aprender a ignorar la opinión de la gente, ser libre para hacer las cosas para Dios. Charles Hall comenta, las referencias al Padre en lugar de a Dios en los versos 1 y 4 son intencionales y probablemente aluden al hecho de que así como un niño busca la aprobación de sus padres por encima de todos los demás, así la aprobación del Padre Celestial le importa más al Hijo de Dios que la aprobación de las personas. Y este es el punto, hermanos. En secreto no quiere decir que a nadie se entere. Quiere decir que lo que más me importa es agradar a Dios, no a los demás. Brodus escribe, Jesús no discute el lugar y naturaleza de la recompensa, pero no estaremos lejos de la evidencia del Nuevo Testamento si entendemos que es tanto en el tiempo como en la eternidad, tanto en carácter como felicidad. Algo interesante para los que tienen la versión 60 y la versión King James, ellos se basaron en el Textus Receptus, dice, te recompensará en público, y básicamente ahí se agrega en el griego dice, te recompensará tofoneros en el Textus Receptus, pero en los manuscritos más antiguos y en la mayoría de manuscritos griegos no aparece el tofoneros. Ahora, eso no niega las palabras de Jesús. El tofoneros significaría, faneros tiene que ver con luz, entonces significaría te recompensará brillando, te recompensará la luz, te recompensará evidentemente, y por eso lo traducen en público. Pero en realidad eso no está, digamos que es más probable que Jesús no dijo tofoneros o no dijo en público, simple y sencillamente dijo que te recompensará. El punto es que, ¿cómo te recompensará? ¿Cuándo te recompensará? Y aquí este comentador nos dice, tanto en el tiempo de ahora como en la eternidad. Dios siempre está recompensando cuando Él quiere recompensar, y tanto en carácter como en felicidad. O sea, te va a recompensar permitiéndote disfrutar del reino. Y es que ese es el punto de las bienaventuranzas. La recompensa del Padre tiene mucho que ver con la felicidad, con el disfrute del reino. Y ese es el punto del sermón, no podemos desconectar el sermón. Romanos 2, 28 y 29, Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. La recompensa de Dios es alabanza de Dios, y Dios alaba al judío que no lo es exteriormente, sino que lo es interiormente. Es decir, el que hace o el que obra sus actos de piedad desde el corazón, de todo corazón, con sentimiento, emoción, voluntad y pensamiento. De corazón está diciendo de que sus emociones están involucradas, su entendimiento está involucrado y su voluntad está involucrada. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Si la gente lo alaba o no, eso es secundario, pero como ya vimos, la alabanza de la gente es falsa, efímera, temporal, vacía. La que importa es la de Dios.
La Biblia siempre nos enseña la importancia de dar, hermanos. Esto es sumamente importante tenerlo claro. Deuteronomio 15:11 dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano al pobre, al necesitado y al pobre en tu tierra. Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal lo librará Jehová. Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre al Señor presta, y él lo recompensará por su buena obra. Quiero terminar con una cita de un libro histórico del cristianismo llamado Dominium, que escribió el historiador Tom Holland. Y hay una anécdota histórica un poco divertida, digamos, si aplica la palabra, pero me gustó mucho y quiero compartírselas en esta noche y voy a leer y bueno, entre leer y parafrasear, ¿verdad? Eso sucede en el año 362 después de Cristo. Más o menos en el año 300, Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo. El cristianismo se institucionaliza como la religión del imperio romano y entonces a partir de más o menos el año 300, todo el imperio romano empieza a ser cristiano. Muere Constantino y uno de sus hijos sigue como emperador y él sigue siendo cristiano, pero todavía obviamente sigue mezclado para variar el culto a los dioses, como en Guatemala todavía hay mucha gente que mezcló el cristianismo con el culto a los dioses mayas y en fin, ¿verdad? Entonces, en el año 362, en el año 361, llega un nuevo emperador, el sobrino de Constantino. Leamos aquí. El nuevo emperador que se dirigía a Galacia, él estaba en una lucha contra Persia y entonces está pasando por Galacia, por lo que hoy es Turquía, encontró signos de decadencia. Bueno, una de las cosas que vale la pena decir, aunque aquí no lo dice, es que él pensaba que la gloria de los dioses griegos y de la cultura grecorromana se había perdido con la venida del cristianismo. Entonces él es el primero en la historia que trata de anular el cristianismo y de regresar a Roma a los dioses griegos. De hecho, él decía que la decadencia que tenía el imperio romano se debía a que ya no estaban adorando a los dioses que habían permitido la fundación del gran imperio, ¿verdad? Entonces él trata de restaurar el culto a todos los dioses, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de una diosa en particular que es Cibeles. El nuevo emperador que se dirigía a Galacia encontró signos de decadencia en cada templo que visitó. En ninguna parte tal vez fue más evidente esto que en Pesinunte. Pesinunte es una ciudad que ya no existe, pero que quedaba en la antigua ciudad de Frigia, parte de lo que hoy es el centro de Turquía. Aquí desde tiempos primordiales, Cibele tenía su trono. Una vez sus sacerdotes castrados habían gobernado toda la ciudad. Fue desde Pesinunte en el año 204 a.C. que se envió la primera estatua de la diosa Cibeles a Roma. Al ver ese descuido de los templos y del culto a estos dioses, se enojó Flavio Claudio Juliano, el sobrino de Constantino. Este hombre había sido criado como cristiano. Eunucos puestos sobre él le dieron la formación intelectual para mantenerlo constante en su fe cristiana. Pero cuando era joven repudió el cristianismo. De hecho, hay un escrito muy famoso que se llama Contra los Galileos, escrito por Juliano, el emperador, ¿verdad? Entonces él ataca el cristianismo. Pero espérense a ver, había repudiado el cristianismo y luego, después de convertirse en emperador en el año 361, se había comprometido a atacar a aquellos que habían abandonado a los dioses siempre vivos de los romanos por el, según él, cadáver del dios judío. Cibeles fue un objeto particular de sus devociones. Ella creía, quien lo había rescatado de la oscuridad de sus creencias infantiles cristianas, ¿verdad? Por lo que al llegar a Pesinunte, o sea, el pueblo donde Cibele era la diosa principal, así como en Éfeso era Diana, lo que encontró ahí lo horrorizó, llenándolo de ira por la negligencia mostrada a Cibeles. Al regresar a Roma, decide escribir al sumo sacerdote del culto a Cibeles.
La verdadera culpa, acusó, recaía en los propios sacerdotes del culto a Cibeles. Lejos de dedicarse a los pobres, vivieron vidas de salvaje abandono. Esto tenía que terminar, decía Juliano. En un mundo plagado de sufrimiento, ¿por qué los sacerdotes se emborrachaban en las tabernas? Él llegó a ese pueblo y se dio cuenta que los sacerdotes del culto a Cibeles se emborrachaban en las tabernas y no estaban ayudando a los pobres. Y él dijo, ¿cómo así? Estos tienen que estar ayudando a los pobres. Su tiempo sería mejor empleado, así que Juliano les informó severamente en proporcionar socorro a los necesitados. Él les dice, si queremos que el culto a Cibeles prospere, ayuden a los necesitados, practiquen la generosidad, den limosnas. Mis órdenes son, escribió en su carta, que se dé una quinta parte a los pobres que sirven a los sacerdotes y que el resto se distribuya a los viajeros y a los mendigos. Juliano, al comprometerse con este programa de bienestar, dio por sentado que Cibeles lo aprobaría. Cuidar a los débiles y desafortunados, según insistió el emperador, siempre había sido una preocupación primordial de los dioses. Aquí él está sumamente equivocado, ¿verdad? Pero él lo creía porque no se da cuenta de su cosmovisión cristiana, de la educación de su niñez. Pero esto es lo interesante, lo bonito de esto. Si tan solo los gálatas pudieran ser llevados a apreciar esto, entonces también podrían ser llevados a renovar sus antiguos hábitos de adoración. Enséñales que tienes que hacer buenas obras, era nuestra práctica antigua, les escribe en su carta. Una afirmación que sin duda habría sido una noticia para los propios celebrantes de Cibeles. Detrás de los ascetas desinteresados, de las fantasías de Juliano, se escondía una realidad mucho menos sobria. Los sacerdotes de Cibeles, cuyo entusiasmo nunca se había dirigido a la caridad, sino al baile, al travestismo y a la castración y a la autocastración. O sea, históricamente los sacerdotes de Cibeles nunca habían hecho buenas obras, nunca habían hecho caridad. Lo que hacían era bailar, ser travestis y autocastrarse. A los dioses romanos nunca les importaron nada los pobres. Cuando Juliano, escribiendo al sumo sacerdote de Galacia, citó a Homero sobre las leyes de la hospitalidad, y cómo incluso los mendigos podrían apelar a ellos, simplemente estaba llamando la atención sobre la magnitud de su delirio. Él dice, acuérdense que Homero y los dioses de Homero escribieron del cuidado de los pobres, pero lo interesante es que al revisar a Homero no dice nada del cuidado de los pobres y de leyes de hospitalidad. Los únicos documentos que hablan de leyes de hospitalidad son los documentos cristianos. Los héroes de la Ilíada, favoritos de los dioses, dorados y depredadores, habían despreciado a los débiles y a los oprimidos. Los hambrientos no merecían simpatía, según la cultura grecorromana y todas las culturas antiguas. Nunca los pobres merecieron simpatía, ni ayuda, ni hospitalidad. Eso fue nuevo con el cristianismo. Era mejor reunir a los mendigos y deportarlos antes de que el cristianismo viniera. La lástima corría el riesgo de socavar el autocontrol de un hombre sabio. Era la opinión de los griegos. Ciertamente había poco en el carácter de los dioses a quienes Juliano adoraba tanto, ni en las enseñanzas de los filósofos a quienes tanto admiraba, para justificar cualquier suposición de que los pobres, solo en virtud de su pobreza, tenían derecho a la ayuda. El joven emperador, aunque era sincero en su odio a las enseñanzas galileas y al lamentar su impacto en todo lo que más apreciaba, estaba ciego a la ironía de su plan para combatirlas, que su misma suposición era irremediablemente cristiana. Miren qué divertido, o sea, qué paradójico, qué irónico. Él dice, hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a los pobres. Los dioses nos enseñaron eso, pero los dioses no enseñaron nunca eso, lo enseñó el cristianismo. Él estaba no dándose cuenta de la mentalidad cristiana que tenía aprendida de sus maestros cristianos, aunque él había rechazado el cristianismo. Qué evidente para todos es y qué vergonzoso que nuestro propio pueblo carece de nuestro apoyo cuando ningún judío tiene que mendigar y los galileos impíos apoyan no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Juliano no podía ser dolorosamente consciente de esto. Las raíces de la caridad cristiana eran profundas. Los apóstoles, obedientes a la traducción judía, así como a las enseñanzas de su maestro, habían puesto con un encargo solemne sobre las nuevas iglesias siempre recordar a los pobres.
Generación tras generación, los cristianos se habían mantenido fieles a este mandato. Cada semana en las iglesias de todo el mundo romano se habían recogido colectas para huérfanos y viudas, para los encarcelados, los náufragos y los enfermos. Con el tiempo, a medida de que las congregaciones crecían y cada vez más ricos eran llevados al bautismo, los fondos disponibles para el alivio de los pobres también había crecido. Habían comenzado a surgir sistemas enteros de seguridad social. Tenía otras diapositivas, pero el tiempo se me fue. Pero Constantino, cuando reclutó obispos, también reclutó las redes de caridad. Y de alguna manera es importante, algo interesante es que cuando empezó a haber caridad desde las iglesias, también esos obispos se volvieron poderosos y fue algo que Juliano notó. Y es algo del peligro, porque el peligro de cuando se empiezan a hacer los actos de justicia es que también llama la atención de los hombres y también trae poder y también entonces aquí la razón por la que entonces aquí dice, los cristianos no solo inspiraron a Julián un profundo desprecio, también lo llenaron de envidia. Para el año 1200, por el cristianismo, la caridad ya no es voluntaria, se está volviendo en una obligación legal, pero esto es por la influencia del cristianismo. En el año 1550, Ginebra llega a ser sumamente próspera, también porque tiene arraigada en sus prácticas la caridad, enseñada en su caso por Calvino. Fue una ciudad que recibió muchos refugios y su logro al acoger una cantidad de números de refugiados fue trascendental. Pero increíblemente, hoy Ginebra es la segunda ciudad más cara del mundo, cuando su fundación fue ayudar a los pobres. Aquí había puesto un ejemplo más, pero ya no tenemos tiempo. Hoy no quiero terminar con preguntas para reflexionar. Hoy quiero terminar con un texto para reflexionar. Lucas 14, del 12 al 14, nos dice Jesús dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tus hermanos, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado. Ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hermanos, no quiero hacer una pregunta, quiero dejarles un desafío. Busquen hacer un acto de generosidad, pero no inviten a cenar a su familiar. Hagan un acto de generosidad con alguien que no los pueda recompensar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos que la práctica de generosidad es una práctica de justicia que tú esperas que hagamos. Pero gracias, Señor, por advertirnos a no hacerla de una manera incorrecta, buscando solamente la aprobación y la alabanza de los hombres. Ayúdanos, Señor, a que cuando practiquemos la generosidad, lo hagamos ignorando la opinión de los hombres, con los ojos puestos primeramente en ti, que has sido sumamente generoso con nosotros, y también en el necesitado, con el fin de mostrarle tu amor y tu generosidad a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.